Bueno, como mencioné, la semana pasada Peña nos estaba compartiendo acerca de la integridad y eso es algo que me gustaría dar un poquito de seguimiento. Integridad, hablando de ser íntegros, de ser enteros en cuanto al carácter más que nada. La Biblia habla de integridad como ser intachable o inocente. Am, Habla de una congruencia entre lo que decimos y lo que creemos y lo que hacemos, una congruencia entre corazón y acción. Am, pero lo voy a poner de una manera un poquito más tal vez sencilla o práctica, que yo creo que la integridad, especialmente en un contexto cristiano, tiene que ver simplemente con vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Vivir de acuerdo a la verdad de Dios en pensamiento, en palabra y en acción, por reverencia a Dios. Básicamente vivir en obediencia es, es una manifestación, una expresión de la vida íntegra, de vivir en integridad. Um, pero quiero hablar de la integridad costosa, porque yo tengo una teoría de que si la integridad no te cuesta, posiblemente no la tenemos. Y no me refiero a lo difícil que es no hacer algo que tal vez queremos hacer. No sé si ustedes se acuerdan del pasaje en Romanos 7, donde Pablo dice que está conflictuado consigo mismo y lo que no quiere hacer, eso hace, y lo que no quiere hacer, o lo que quiere hacer, no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso hace. Y eso, por cierto, es una lucha de cada uno, una lucha interna, una lucha entre la carne y el espíritu. Y en ese sentido, claro que tener integridad nos cuesta porque nos exige cosas que tal vez no queremos hacer. Pero no estoy ahorita refiriéndome a ese tipo de costosa en cuanto a la integridad, sino la integridad que nos cuesta cuando mantenerla significa algo que nos va a afectar de manera real y propio. Entonces, hoy vamos a estar en el libro de Daniel, porque ahí tenemos varios ejemplos de una integridad que realmente costó algo. Entonces, iniciando en Daniel capítulo 1, nos da un poquito de contexto acerca de no solamente Daniel, sino también sus amigos Ananías, Misael y Azarías, mejor conocido tal vez por sus nombres que les dieron en Babilonia, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Curiosamente que todo el mundo lo conocemos a ellos tres por su nombre de Babilonia, pero a Daniel no lo conocemos como Beltasar, que era el nombre que le dieron a Daniel. Sin embargo, en Daniel 1:4, hablando de estos muchachos, dice, estos jóvenes no debían tener ningún defecto alguno, respecto a que el rey estaba buscando gente que le iba a servir digamos, su círculo cercano. Entonces estaba buscando gente de entre los exiliados de Israel. Dice, estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Am, Sin embargo, ustedes a lo mejor y conocen la historia de que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Um, Esto no fue un ayuno como tal, o sea, tenemos el ayuno de Daniel, pero esto en el capítulo 1 no es un ayuno, es Daniel queriendo de hecho mantener su integridad. ¿Por qué? Porque
En el Antiguo Testamento y las leyes de Moisés había muchas indicaciones, poquito o muy estrictos respecto a la dieta. Entonces, la abstención de Daniel de esas comidas del rey era para precisamente mantener su integridad, vivir de acuerdo a sus convicciones y sus creencias y de acuerdo a la ley mosaica acerca de qué es lo que sí se puede o no se puede consumir. Y eso, de hecho, es uno de los primeros ejemplos de Daniel viviendo de acuerdo a sus convicciones, viviendo en integridad. Y más adelante nos damos cuenta que Daniel y estos otros muchachos um, fueron reconocidos de parte del rey, fueron reconocidos por las personas que fueron los que los cautivaron, fueron reconocidos por su gran conocimiento, por sus grandes habilidades, al grado de que a Daniel le pusieron como jefe, como encargado de los magos, de de los sabios de Babilonia. Y no sé si ustedes entienden esa parte, porque para mí, o para contextualizarlo, yo creo que eso sería como si un creyente, un cristiano, estuviera parte de y a cargo de un grupo de chamanes, de curanderos, gente de que leen cartas, gente que participan en el ocultismo. Sería algo muy extraño y interesante, una dinámica así. Sin embargo, menciono todo eso para decir que yo creo que sí es posible vivir dentro de una cultura pagana e incluso conociendo su lenguaje, conociendo sus escrituras, conociendo sus prácticas sin comprometer la integridad, porque eso es lo que vemos en la vida de Daniel. Él por 3 años fue educado en esta cultura, él conoció el idioma, él conoció los rituales, él conoció la cultura, él conoció las escrituras y digamos, los mitos religiosos que esas personas poseían. Sin embargo, él se pudo mantener íntegro, pudo preservar su integridad aún a pesar de estar dentro de un ambiente pagana. Pero eso sí, sí, le costó. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero eso también es un ejemplo de cómo podemos vivir hoy en día. Lo difícil o la diferencia es que con Daniel y sus amigos, ellos crecían o aprendían primero una cultura, digamos, de Dios y después fueron llevados a una cultura pagana. Y para muchos de nosotros sucede al revés, que empezamos en una cultura contaminada y Dios nos llama a la santidad, nos llama a ser diferente, a apartarnos, a ser santos. Y eso puede ser a veces difícil porque se requiere evaluar nuestra propia cultura de una manera objetiva y hacer eso es difícil cuando uno está inmerso en la cultura, ¿están de acuerdo? Sin embargo, eso es parte de lo que Dios nos pide, nos instruye y nos enseña. En Efesios 4:21, Pablo nos da precisamente ese ánimo. Dice que si en verdad lo oyeron, o sea, hablando de Cristo, si en verdad oyeron a Cristo y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí tenemos esa ilustración de que tal vez antes éramos de cierto modo, tal vez antes tuvimos cierta cultura o ciertas creencias o ciertas maneras de vivir o de actuar. Y Pablo nos está instruyendo a que nos despojemos de esos viejos hábitos o esas viejas maneras de pensar con fin de poder poner algo diferente, una nueva cultura, una nueva vida
y una manera diferente de vivir. Pero otra vez digo que esa nueva vida sí es algo costoso. Nos cuesta porque muchos estamos muy acostumbrados al viejo hombre o a los viejas vestiduras, como dice en otra parte de la escritura, o nos acostumbramos tanto a eso, o a veces ni siquiera reconocemos que hay error en esas viejas maneras de actuar. Pero el reto es poder identificar esas cosas de acuerdo al Espíritu Santo. No estamos solos en ese proceso tampoco, pero identificar esas cosas donde tenemos que cambiar y estar dispuestos a quitar el viejo con fin de poder vestirnos del nuevo, vivir de acuerdo a la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Entonces, vamos a adelantarnos a Daniel capítulo 6, donde también tenemos la historia famosa de Daniel en el foso de leones. Otra vez para contextualizarlo, empezamos en el versículo 7, dice, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, hablando un rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces ahí es donde tenemos el contexto en la que vemos este ejemplo de integridad que en realidad me genera varias preguntas y algunas las vamos a contestar más adelante, pero ¿cómo es que ellos iban a saber si Daniel estuviera orando a otro Dios? Pero también me hizo la pregunta, ¿usted actúa de una manera que refleja su devoción a Dios de tal forma que los demás lo pueden notar? Si usted no podría hacer una cierta acta religiosa, si usted no podría leer su Biblia durante un mes, ¿la gente se daría cuenta? ¿O a usted mismo le afectaría? Si no podía orar durante un mes, ¿le afectaría? ¿Sentiría algo? ¿Le haría falta algo? Si dejáramos de congregarnos durante 30 días, ¿sentirían ustedes algo en su espíritu, algo diferente? ¿O los demás se darían cuenta? Porque eso me hace preguntar cuántas veces menospreciamos la libertad que realmente tenemos para llevar a cabo ese tipo de acciones o prácticas sin temor o sin miedo a una consecuencia. Pero incluso a veces con tanta libertad lo desperdiciamos en el sentido de que, bueno, yo hablo por mí, pero pues sí me han pasado temporadas en las que yo puedo durar días, semanas sin abrir las escrituras. Días o semanas, meses en las que no oro. Y lo peor de todo eso es que a veces ni siquiera uno se da cuenta. Pero aquí tenemos a Daniel quien no tenía la libertad y a pesar de eso se dispuso a seguir en sus prácticas, en sus hábitos, sin importar las consecuencias. Dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento alto, bueno, aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Así que ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando.
Para empezar, Daniel estaba y ya tenía la práctica de orar 3 veces al día. Oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén, porque eso fue una costumbre de los exiliados, ah, orar hacia el templo. Y aunque lo hiciera en su propia casa, en su aposento alto, lo hacía con ventanas abiertas y probablemente en voz alta también. O sea, no es que oraba en su mente. Y me hace pensar, o sea, en cuanto a las veces que tal vez nosotros cambiamos nuestras costumbres o hábitos con fin de no querer sufrir alguna consecuencia negativa. Porque, bueno, esto soy yo, pero me hace pensar, si Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén, en su casa, con ventanas abiertas, en voz alta, y después sale un edicto de que no pueden orar a ninguna otra persona o Dios más que el rey, con consecuencia de ser echado al foso de leones. Pues yo me pregunto, pues ¿qué le hace orar en pie en vez de estar arrodillado? ¿Qué le hace cerrar las ventanas tan siquiera? ¿Qué le hace orar en su mente en vez de en voz alta? Porque todas esas cosas no creo que comprometen necesariamente la integridad, pero también es porque nosotros vivimos en una cultura que, pues sí, a veces tomamos ciertas cosas a la ligera y buscamos esas maneras de no tener que sufrir o pasar una cierta maldad por nuestras convicciones. Pero Daniel, a pesar de eso, porque dice, como solía hacer antes, o sea, eso ya era un hábito en la vida de Daniel. Él 3 veces al día regresaba a su casa, en el aposento alto de su casa, con ventanas abiertas hacia Jerusalén, arrodillados y en voz alta, dando gracias a Dios, haciendo peticiones a Dios, honrando y glorificando a su Dios, el Dios de Israel. Luego podemos regresar a Daniel capítulo 3, donde tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en una situación similar. Desde el versículo Daniel 3:1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y 2.7 metros de ancho. Y dice que la levantó en llano de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces el rey mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernantes, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que se vinieran a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Se reunieron pues todas esas personas, y todos estaban de pie delante de la estatua que el rey había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces eso fue, a lo mejor, y sí había más personas, pero eso fue una dedicación política que yo he tenido, por bien o mal, he podido presenciar algunas de que, pues vamos a hacer una nueva cancha de fútbol y luego los políticos que lo financiaron o la patrocinaron, pues vienen y reúnen un montón de gente para que tomen fotos y hacen un tipo de ceremonia y yo imagino esto como algo semejante a eso, de que, pues el rey hizo este nuevo ídolo y reunió a gente importante, no a cualquiera, sino gente importante, gente de alto rango en el gobierno,
para que participara en la dedicación, pero más que eso, en la adoración de un nuevo ídolo. Y eso también me hace pensar, ¿qué es lo que nuestra cultura nos enseña o a qué nos enseña a rendir culto nuestra cultura? Porque otra vez estamos en un contexto de Babilonia y entonces cuando ellos reunieron o cuando el rey reunió a sus gobernantes, tal vez era pues mucho más normal para ellos porque pues ellos están inmersos en la cultura, pero Sadrach, Mesach y Abednego, pues eso era algo ajeno a ellos y no solamente algo ajeno, sino algo que iba contra sus valores y sus principios, sus valores, sus creencias. Y lo que mencioné anteriormente, a veces estando dentro de una cultura nos hace difícil darnos cuenta de qué es lo que nos enseña la cultura. Pero yo me puse a pensar qué es lo que la cultura en la que vivimos o a qué nos enseña a rendir culto, o cuáles son los ídolos, mejor dicho, cuáles son los ídolos de nuestra cultura. Y yo creo que son muchas, pero algunas que me vinieron a la mente es la productividad y el éxito. Que, pues hay que chambear, hay que salir adelante, hay que producir, lo cual en sí no está mal. De hecho, pues es un mandato bíblico. Sin embargo, cuando eso llega a ser la cúspide de nuestra identidad o nuestras aspiraciones, es cuando se empieza a distorsionar. La comodidad es otro, la seguridad, salud, ingreso, todas cosas que otra vez en sí no tienen algo de malo como en sí mismo, pero la cultura nos enseña a que eso sea lo principal, lo más importante y que busquemos eso por encima de casi cualquier otra cosa. Nuestra opinión a veces es un ídolo que la cultura nos enseña a tener la razón, dar nuestros consejos no solicitados o nuestra humilde opinión cuando no se nos lo pide. Um, pero incluso dentro de la iglesia a veces elevamos nuestras disciplinas espirituales por encima de Dios mismo, con fin de poder jactarnos de que yo sí leo mi Biblia 2, 3, 4 veces al día, yo sí, como Daniel, yo oro 3 veces al día en dirección a Jerusalén, arrodillado. Son cosas que a veces, incluso en este ambiente y de manera muy sutil, pero el enemigo viene y nos empieza a sembrar esas mentiras de que si haces esto, eso te va a hacer mejor persona que el hermano. La familia también es otro ídolo que muchas veces se ve hoy en día, la familia por encima de todo. Y por último, nosotros mismos. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero nosotros mismos, nuestra propia vida, a veces lo elevamos por encima de cualquier otra cosa. Y eso igual se manifiesta en comodidad, de que, pues hoy hace frío, entonces no voy a ir a la iglesia porque me estoy idolatrando a mí mismo y como extensión mi comodidad por encima de tal vez lo que, lo que sería una instrucción bíblica de no dejar de congregarnos. Nada más para poner un ejemplo. Pero muchas de los otros ídolos que tenemos hoy en día es simplemente una manifestación o un resultado de una idolatría hacia uno mismo. Um, y por lo tanto, cuando toda una cultura está adorando cierta cosa, cuando toda la cultura, la mentalidad está apuntado hacia cierta cosa, entonces eso a veces nos mete mucha presión social para conformarnos. Yo nunca voy a olvidar
Este, bueno, han sido mínimo 2 ocasiones, pero posiblemente 3, no me acuerdo. Pero si alguna vez usted ha viajado desde Estados Unidos hacia México en camión, ah, pasa que, pues es que no queremos que revisen el camión, entonces levantan una, entre comillas, ofrenda para poder pasar sin que revisen el camión en la frontera. Y la primera vez que estaba en un camión así, medio, o sea, estaba muy, este, perturbado, se puede decir, ¿sí? Porque eso en mis convicciones, y dije, no, o sea, yo no puedo hacer eso. Pero ser el único, bueno, Andrea estaba conmigo, ser los únicos en decir que no a algo así, cuando todo el camión está participando, y no solamente participando, pues ellos están poniendo de su propia lana. Y dije, o sea, se siente gacho porque está esa presión social de que pues tal vez no creo en eso, pero, bueno, los demás lo están haciendo, pues me conformo. Pero pues gracias a Dios, ni en esa ocasión y en los posteriores, pues uno ya va un poquito mentalizado de que pues van a levantar ofrenda y no voy a dar. Este, pero uso como un ejemplo de cómo estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, a lo mejor y tuvieron ese tipo de presión. Ellos mismos eran gobernantes, ellos eran gente importante y estaban rodeando también de gente importante. O sea, como digo, a lo mejor ya había civiles normales, pero lo que nos lista en la Biblia es que eran gente importante en el gobierno. Entonces, estar rodeado de gente así y decir que no es algo difícil. Y todavía más difícil porque a ellos iba a haber una consecuencia. Gracias a Dios, cuando uno no da o no aporta en el camión para cruzar la frontera, pues no hay consecuencias más que pues el estigma social que uno puede sentir de parte de los demás. Pero no es que me van a echar a un fuego por no participar en eso. Sin embargo, muchas veces con esas cosas más chiquitas que no tiene una consecuencia, aún así a veces tal vez nos o doblamos rodilla, incluso en situaciones así. Y también es un ejemplo de muchos, de una cultura que tal vez se queja de faltas de integridad, pero tampoco las vive. Y eso, de hecho, estábamos platicando en nuestra célula el otro día acerca de que en la cultura en la que vivimos hay muchos dichos de que, pues uno no es ninguna. O sea, dichos que, entre comillas, justifica la falta de integridad. Uno no es ninguna. El que no tranza no avanza. Yo también me acuerdo pensando en historias propias, cuando estábamos buscando terreno, había un terreno y el corredor nos juraba de que las escrituras iban a salir en 3 semanas. Y eso, si saben o no saben, eso no es normal. Las escrituras, o incluso no me acuerdo si fueron 3 semanas o 3 días, pero algo, un tiempo mucho más reducido de lo que es ese proceso. Otra ocasión estábamos metiendo una denuncia, pero básicamente la persona que estaba manejando nuestro caso decía que pues hay que ponerla del Puebla, porque si no, no se iba a judicializar la carpeta. Y, o sea, son esos casos que suceden en nuestra cultura donde, pues a lo mejor y voy a pagar un intermediario para agilizar un cierto trámite o para hacer que cierto proceso burocrático suceda más rápido o que suceda, que suceda. Am, yo soy millennial, entonces yo venía en la época donde la piratería de música y películas era pues muy común
Y eso fue algo que tiempo atrás Dios me dio convicción acerca de eso, porque yo sí participaba en ese tipo de prácticas. Y cuesta en el sentido de que, pues ya no voy a tener tanta música como quisiera, pero también cuesta en el sentido social de que, pues todos los demás lo están haciendo y yo no. Pero repito que a veces es difícil porque vivimos en una cultura pagana y no me refiero a la cultura mexicana, me refiero a la cultura del mundo. O sea, esté donde esté en el mundo, hay ciertos patrones, ciertas cosas que nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser santos. Y otra vez, santo es apartado, ser distinto, ser diferente, estar removido de y vivir en integridad. Pero cuando tenemos una mentalidad de que el que no tranza no avanza, eso puede ser difícil que vivamos esas convicciones. Pero supongamos que así fuera. Supongamos que la única manera de avanzar era participar en la corrupción. Supongamos que la única manera de sobrevivir era dejar de vivir tus convicciones. Y digo supongamos, pero en realidad eso es lo que enfrentó Daniel y sus amigos. La semana pasada orábamos por nuestros gobernantes y a veces se nos hace fácil criticar a la corrupción mientras no estamos dispuestos a hacer lo que nosotros mismos estamos exigiendo a nuestros gobernantes. Como menciono de la integridad, exigimos integridad de los gobernantes mientras le damos mordida cuando nos para el tránsito. O bueno, no sé qué tanto existe en México, pero la frase plata o plomo significa que dejas tu integridad, le pones tus valores a un lado y recibes dinero o te vamos a matar. Y entonces yo creo que sí hay autoridades o gobernantes o gente en nuestro mundo político que sí quieren hacer lo correcto, pero llega un momento en cuando se tiene que decidir si vale la pena tu vida o no. Y Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego también llegaron a ese punto. Llegó un punto en la que ellos estaban confrontados básicamente, no plata o plomo, pero algo muy similar. O haces esto o mueres. Y ahí es donde me genera esa pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con fin de preservar nuestra integridad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para vivir en obediencia a Dios? ¿Qué están dispuestos a hacer para obedecer a Dios? Me reta un montón. Hay diferentes maneras de predicar y uno es predicar desde una posición de cómo lo has vivido y lo has entendido y dominado y estás compartiendo de esa experiencia vivida y lo que Dios te ha enseñado acerca del tema. Y en otras ocasiones uno está predicando a sí mismo primero. Y ahí es donde me encuentro. Entonces, no crean que hay nada de superioridad de mi parte. Sin embargo, hay un versículo en Apocalipsis que yo creo que ilustra muy bien este punto. En Apocalipsis 12 está hablando, bueno, es todo una ilustración acerca de los ángeles y los demonios y que Satanás fue arrojado a la tierra. Dice, entonces oí un gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado a la tierra. Y luego el versículo 11 dice, ellos, o sea, nuestros hermanos, los santos, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice que no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Incluso hay una canción, no sé si lo han traducido al español, pero hay una canción que tiene ese versículo como el puente, de que venceremos por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Pero aquí en este versículo yo veo 3 condiciones, no 2. Que ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, pero también dice que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y eso me reta un montón porque yo amo a mi esposa, amo a mi hija, pero a la vez si no estamos dispuestos a morir, entonces, bueno, no lo quiero decir así, pero básicamente significa que nuestra integridad y obediencia está condicionado. ¿Por qué? Porque la cultura me ha enseñado a idolatrar a mí misma, a mi propia vida. Si al final del día escoges sobrevivir por encima de tus convicciones y obediencia a Dios, entonces realmente hemos entendido y abrazado el Evangelio. Porque el mensaje que Jesús nos enseña es que me muero a mí mismo. Ahora, tampoco estoy promoviendo el martirio, porque eso a lo mejor y se podría malentender. Sin embargo, sí es importante entender que la palabra mártir proviene del griego que significa testigo. En Hechos dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Esa palabra es martis o martirion, dependiendo de la conjugación. Serán mis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. O cuando los discípulos están reunidos y que pues nos falta uno, necesitamos completar para ser 12. Dice en Hechos 1:21, por tanto es necesario de que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, perdón, me perdí. Que uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Testigo es donde proviene esa palabra mártir, o bueno, básicamente testigo es mártir. Hay un libro que se llama La historia eclesiástica o la historia de la iglesia, dependiendo de la traducción. Es del siglo III, es un libro sumamente antiguo por un historiador cristiano que se llamaba Eusebio. Y en ese libro está muy, muy fuerte y poderoso el relato histórico acerca de la iglesia primitiva y el martirio que sufrió tantas personas como creyentes. Pero también una de las cosas donde él pone énfasis es que ellos cambiaron su cultura al no estar dispuesto a ceder su integridad con fin de preservar su propia vida. Y en ese libro hay muchas historias muy grotescos de cómo los cristianos tempranos sufrieron y murieron por sus convicciones. Pero que también esas, digamos, semillas sembradas hizo explotar el cristianismo porque los demás se fijaron, los demás se dieron cuenta de que a pesar de ser torturados,
no negaron a Jesús, no negaron, no comprometieron su integridad. No solamente en cuanto a la profesión de Cristo, sino también en cosas más, digamos, cotidianas, en comportamientos que tal vez en la cultura fueron normales, pero ellos rehusaron de participar en ciertas cosas y terminaron sufriendo y muriendo a causa de esas convicciones. ¿Somos así como iglesia? ¿Somos así como creyentes? Porque Daniel estaba dispuesto a arriesgar y perder su vida por algo que algunos de nosotros veríamos como algo muy trivial. De que, pues si te van a meter a la cárcel por orar, pues cierra la puerta, cierra la ventana, ora de pie, ora en tu mente. Es algo que para uno en el siglo XXI, en el occidente, donde el cristianismo es tan fácil de practicar, se nos enfrenta a algo así y nos podemos acomodar muy bien. Pero Daniel estuvo firme. Sadrach, Mesach y Abednego. Tal vez tuvo un reto un poquito distinto porque pues ya estaban ahí y ya tenía la presión social, pero aún así ellos decidieron no ceder a la presión social ni doblar rodilla delante de un ídolo, cueste lo que cueste. Y en ambos casos yo creo que no sabían si Dios los iba a salvar, especialmente en Daniel. Con Sadrach, Mesach y Abednego, pues ellos sí expresaron más fe y confianza de que nuestro Dios nos puede salvar. Pero incluso si no lo hace, no vamos a adorar ese ídolo. Entonces, en ambos casos estaban completamente dispuestos a perder su vida por sus convicciones, por mantener su integridad. Y otra vez, digo, no estoy promoviendo el martirio como tal, porque incluso hay textos en la Biblia donde Jesús, pues estaban por apedrearlo y Jesús desaparece o huye. Jesús enseña o dice a los discípulos de que cuando empiezan a perseguirte, que huyas a otra ciudad, porque incluso eso fue una de las maneras en la que se empezó a esparcir el Evangelio en esos primeros momentos después de que Jesús ascendió. Entonces, ¿debemos de huir o debemos de estar firmes? ¿O debemos de orar con ventanas abiertas o ventanas cerradas, así como en el ejemplo de Daniel? Y híjole, se me está acabando el tiempo. Hace unas semanas que tuvimos nuestro evento de filosofía, de fe y filosofía, uno de los autores que leímos era Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor alemán que vivió en Alemania durante el gobierno de los nazis. Y él, entre muchas otras cosas, pues él estaba capacitando pastores y él fue parte de un grupo de creyentes que formó una iglesia subterránea porque los nazis ya habían impuesto su propia gente dentro de las iglesias cristianas y pues ya con doctrinas torcidas con fin de justificar lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, Bonhoeffer era alguien que estaba activamente obrando en contra de los nazis en cuanto a seguir congregándose de manera subterránea. Y incluso él terminó siendo ejecutado por su supuesto involucramiento en el asesinato de Hitler. Pero un dato interesante es que en ese tiempo él tenía conexiones con el extranjero y él se pudo salir y de hecho sí estuvo un tiempo en Estados Unidos. Pero luego sentía la convicción de que tenía que regresar a Alemania y en parte porque decía, pues ¿cómo es que voy a ayudar a la iglesia alemana desde aquí?
Entonces él decidió regresar a Alemania y ahí es donde pues su vida terminó, porque al estar involucrado en una iglesia genuina, pues obviamente eso presenta una amenaza contra los nazis, pero también por simplemente él no tenía ninguna participación, pero estar asociado con personas que luego estaba haciendo el complot para asesinar a Hitler, pues eso era lo que provocó su ejecución al final. Y una de las discusiones que se hizo es si Bonhoeffer era correcto o malo en regresar a Alemania. Porque algunos dicen, no, pues desde Estados Unidos él tenía conexiones, estaba mandando cartas, estaba todavía trabajando desde aquí. ¿Por qué arriesgarte la vida? Y yo creo que la respuesta correcta, que de hecho Bonhoeffer en su libro que nunca logró a terminar por su propia muerte, se llama Ética. Y en ese libro de ética cristiana o ética, él escribe de que la ética cristiana está fundamentado y cimentado en Cristo y depende de una relación cercana con Él. ¿Por qué? Porque Cristo a algunos tal vez los manda de regreso y a algunos les dice que se queden. A algunos les dice que cierra la puerta, cierra la ventana para orar y a Daniel le dice que, que se mantenga firme. ¿Cuál es el punto de eso? El punto es que con temas así que no son explícitos en cuanto a qué debe de hacer uno como creyente, podemos solamente vivir de acuerdo a lo que Dios nos está instruyendo. Hay un pasaje en Romanos 14 que habla acerca de los fuertes y los débiles en la fe, que está tratando otros temas, pero algo semejante a esto, de que a algunos les es pecado consumir de carne que ha sido ofrecido a ídolos y otros en su libertad en Cristo lo comen libremente. Pero sí dice que uno que si le es pecado, entonces comer de eso le trae condenación, es pecado para él. El punto es que tenemos que vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Y incluso a lo mejor y nuestras convicciones van a ser un poquito diferentes con esas cosas que pueden ser debatidos, digámoslo así. Sin embargo, también quiero simplemente retarnos a que contemplemos o que meditemos con los temas que tal vez no son negociables, de que exigir o bueno, participar en la corrupción no es un negociable, pero a veces por facilidad, por querer agilizar un trámite, cedemos a eso. Sin embargo, seguir a Cristo cuesta y la integridad real también cuesta. Puede que te cueste la vida y la pregunta es si realmente estamos dispuestos a llegar a esos extremos con fin de honrar a Cristo. Hablamos mucho en el ámbito cristiano o cuando hacemos llamados al altar de que si quieres rendir tu vida a Cristo, pero muchas veces eso es simplemente una frase que utilizamos aquí adentro, rendir tu vida. Pues fácil dicho, si eso significa nada más pasar hasta el frente. Pero rendir tu vida a tal grado a que plata o plomo, ¿cuántos podemos mantenernos firmes incluso en esas situaciones y circunstancias? Y bueno, con eso termino, porque ya me extendí un poquito, pero espero que esto
Más que nada quiero promover la contemplación y meditación, la autorreflexión, porque como digo, para mí esto me reta un montón. Y hablamos acerca de confiar en Dios, pero al momento de que es difícil confiarle, es cuando, ¿cómo se dice? ¿Tutebiamos o titubeamos? Ajá. Sin embargo, bueno, también mencioné lo de la dieta y Daniel al principio porque eso demuestra de que ellos estaban practicando la integridad con cosas más chiquitas que luego los capacitaba o los preparaba para el momento en que se enfrentaban a algo fuerte y algo realmente difícil. Entonces también les quiero animar a que permitimos que Dios revele las áreas donde tal vez nosotros estamos comprometidos en la integridad, en las cosas chiquitas, porque empezar a practicar eso en lo chiquito nos va capacitando y preparando para cosas mayores. Si es que o cuando llegan esas enfrentaciones con la integridad o con preservar la integridad o doblar rodilla. Sí, me estoy dando a entender, así como dice el pastor, me estoy dando a entender. Bueno, me gustaría orar por nosotros y con esto concluimos. Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, a que seamos íntegros.